Los medios comunitarios, riesgos y oportunidades. Es decir, esta nueva propuesta de la Ley de Comunicación abre oportunidades, pero en el camino, también en el proceso de consolidación, habrán algunos riesgos que los panelistas del día de hoy nos irán comentando y reflexionando alrededor del tema. La modalidad de trabajo y del panel va a ser a través de una exposición principal que la va a realizar nuestro amigo Arturo Bregaglio de Argentina, ya le vamos a presentar formalmente, y después los otros dos panelistas van a comentar sobre esas reflexiones y puntos de vista que Arturo nos ponga, que es Roberto Volgemuth y nuestro amigo José Ignacio López Vigil. Entonces esa va a ser la dinámica y cada uno de los comentaristas tendrá unos 15 minutos para comentar y Arturo tiene su media hora para exponer sus puntos de vista. Entonces, para empezar, vamos a presentar ahorita a Arturo Bregaglio. Es abogado y comunicador social, fundador de Radio Sur en Córdoba, Argentina, fundador de Radio Viva en Paraguay, integrante de la comisión redactora del anteproyecto de ley para radios comunitarias en Paraguay, vicepresidente de AMARC por América Latina y el Caribe entre 1995 y 1998 y actualmente es director de la Radio Viva. Es argentino, pero con mucha vida paraguaya, no me equivoco. Entonces, Arturo, tienes media hora para hacernos estos comentarios alrededor de los medios comunitarios, riesgos y oportunidades. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias a CIESPAL por esta invitación. Es un placer compartir este espacio y con colegas, amigos, amigas, que fue gente que me acogió hace casi 20 años, cuando comenzamos a hablar sobre estos temas, y en aquel entonces parecía una quijotada, utópico o más allá todavía. Nadie nos escuchaba, nadie tomaba el tema en serio, nadie lo incorporaba en la agenda política de país alguno en la América Latina. En todo caso, las noticias rondaban sobre cierres, decomisos y leyes represivas. Que esto esté en la agenda y que estemos conversando esto acá en CIESPAL es todo un logro y ya es un punto de arranque que vamos a ver en el desarrollo la diversidad de aristas y de complejidades que tienen, porque no es un tema fácil y tampoco hay recetas para esto. Porque voy a tratar de seguir la agenda que propone el anuncio, que dice medios comunitarios, riesgos y oportunidades. ¿Qué peligros acechan a un medio comunitario? Y voy a ir combinando nuestra propia experiencia y lo que ha ocurrido a lo largo de los tiempos y lo que puede ocurrir de aquí en más. Radio Viva tiene una existencia de 18 años, pero para sobrevivir debió cambiar el nombre, no la identidad, pero sí el nombre. Eran tiempos en los cuales la posibilidad de cierre era inminente y a su vez, cuando uno se jugaba en una cobertura crítica, como decía
anoche el periodista americano corría el riesgo de ser enjuiciado por lo que decía, y nos pasó en 2 oportunidades. Por denunciar la apropiación de un espacio verde público por parte de un club de golf privado, y en otro caso por abrir los micrófonos a los familiares de las víctimas de un incendio donde fallecieron 398 personas, y cada 1 de mes nosotros transmitíamos desde la puerta de este supermercado incendiado, y los abogados de los dueños nos querellaron porque estábamos haciendo cosa juzgada antes de que la justicia se pronunciara. De las 2 demandas salimos indemnes. En la primera se probó que no eran 26 hectáreas las que se habían usurpado, sino que eran 42. Y en la segunda, al poco tiempo, la justicia dictó sentencia, los dueños fueron presos y los abogados dejaron inactiva la causa. Pero eso nos hizo ver la necesidad de separar los patrimonios. Un medio comunitario que tiene un patrimonio y que en cada apuesta periodística, en cada crítica periodística, se juega no la sostenibilidad, se juega todo lo que ha acumulado, invertido, clavado, plantado, es totalmente vulnerable y totalmente frágil. Para ello decidimos crear 2 figuras jurídicas. Creamos una asociación civil sin fines de lucro, que es Asociación Trinidad, y creamos una cooperativa, que después vamos a volver sobre las ventajas jurídicas que tiene la cooperativa como estructura legal para un medio comunitario. Pero esto nos permitió que la asociación tuviera la casi totalidad del patrimonio que ha acumulado en 18 años Radio Viva. Y la cooperativa, Ñecop Cooperativa, en guaraní Ñecop quiere decir voces, que tuviera un patrimonio mínimo, pequeñísimo, apenas la torre, la antena y el transmisor. Es decir, que mañana somos demandados nuevamente, vamos a responder con ese patrimonio pequeño, con esos bienes, y no nos van a llevar, si perdemos el juicio, la totalidad de los bienes acumulados, trabajados durante 18 años. Esto llevó muchos años de discusión interna y de debate hasta que finalmente se aceptara la figura de la cooperativa como el ente rector dentro de la relación profesional que hay entre quienes integran Radio Viva, Asociación Trinidad, Ñecop. A veces hasta nos mareamos con los nombres, pero como decimos, lo que hacemos de una asamblea de otra, cambiamos la camiseta y pasamos a la otra asamblea. Somos los mismos, nada más que con una doble identidad. En cuanto al primer punto que plantea la convocatoria de hoy, ¿qué peligros acechan a un medio comunitario? Hay una primera distinción muy sencilla, pero que incide. Una cosa son medios en capitales de países y otra cosa son medios en provincias o en el interior de provincias. Son 2 niveles de competencia totalmente distintos. En la capital de un país se juegan elementos como la instantaneidad, se juegan elementos como un mercado hostil, se juegan elementos que los medios comunitarios están en serias dificultades de enfrentar. No podemos competir en instantaneidad
con las grandes cadenas de medios. No podemos competir con mercados que generalmente tienen por detrás agencias publicitarias que ya tienen el compromiso atado con los medios hegemónicos. Y en esto no se puede ser ingenuo. Hay que ver los obstáculos, sobre todo en los medios que están en las capitales de países, para no perder tiempo en insistir o tropezar con la misma piedra. Otro de los peligros es el peligro técnico. En una capital de un país uno vive disputando la potencia, tratando de ser oído, tratando de que no le hagan ruido en la frecuencia, porque los medios adyacentes tienen mayor potencia y por lo tanto uno se termina en una señal con ruido. Y en estos tiempos de radiodifusión estereofónica, etcétera, etcétera, quien escucha a uno con ruido aprieta el pulgar y cambia de sintonía. La gente no está dispuesta a escuchar emisoras con ruido. En los recursos humanos también tenemos otro peligro. Necesitamos radios de excelente calidad. Y esto, al comienzo, es muy bonito, entusiasma mucho, contagia, pero cuando esto se va convirtiendo en una rutina laboral, eso empieza a disminuir mágicamente y ya no hay tanto voluntarismo, ni hay tanta dedicación, y la gente lo empieza a mirar a uno y decirle, bueno, pero me he pasado 6 horas detrás de esta consola y por lo tanto quiero un sueldo. Y detrás del sueldo vienen las responsabilidades laborales. Y detrás de las responsabilidades laborales viene la acumulación de un pasivo laboral. Cuando una persona tiene 10 años, por lo menos en la legislación paraguaya, tiene estabilidad plena. Y uno no lo puede mover. Aunque esa persona, al cabo de 8 años, lamentablemente uno haya comprobado que alcanzó su techo y no lo puede perforar. Es decir, la necesidad de que nuestros periodistas sigan y sigan creciendo va paralelamente con el crecimiento técnico, tecnológico de la radio. Si la radio crece en potencia, con mayor razón tiene que crecer en la calidad de los recursos humanos. No podemos tener una radio de 5 kilovatios y tener periodistas que no pueden hacer la redacción de una nota completa. Porque hoy las universidades, no sé cómo será acá, pero desgraciadamente en Paraguay ocurren, nos da periodistas que no escriben. Casi como aquella canción de Sabina. Sacerdotes que no dan misa, médicos que no curan, y sigue la canción que seguramente algunos de ustedes la recuerdan. Periodistas que no escriben. Esto es lo que está ofreciendo en muchos casos la academia en estos tiempos. Otro de los peligros que acechan, la estructura interna. La estructura interna, los romanos tenían una figura que antes de formar una sociedad le llamaban la affetio societatis, es decir, la voluntad de agruparse. Y eso tiene que estar muy, pero muy claro desde un inicio, porque si eso no está claro, el conflicto natural, no, pero digo, el conflicto de fragmentación está a la vuelta de la esquina. Y esto tiene que quedar plasmado en reglamentos internos, en estructuras internas muy definidas, en figuras jurídicas muy claras, sino lo que se apodera de todo esto y que termina siendo la ruina es el estado asambleario permanente.
del cual se genera la tensión. ¿Discutimos o hacemos radio? Discutamos. Primero discutimos y después hacemos radio. Entonces la radio pasa a un segundo lugar y el debate pasa a un primer lugar, sin menospreciar ni restarle importancia al debate. Pero estamos hablando de emisoras con poco tiempo de formación, con escasa madurez, con disputas personales, con liderazgos poco claros, y por lo tanto el Estado asambleario se roba el mejor tiempo para hacer radio. De modo que, para terminar los peligros, la definición de la figura jurídica más apropiada es fundamental. Yo no digo que la cooperativa sea la única, pero digo que la cooperativa tiene una cantidad de años de existencia y es muy clara que cuando uno entra, sale como entra. Este director a cargo, si mañana se va, se lleva su cámara y esta computadora. Lo que está en estos 18 años queda ahí fijo e inamovible y pertenece al conjunto de socios de la cooperativa. Y esto está regulado, firmado por ley, establecido en los estatutos y acordado y ratificado en cada una de las asambleas. El otro punto que está planteado en la invitación, no ser competitivo ofreciendo una programación de mala calidad. Bueno, en los últimos años ha ocurrido un fenómeno bastante generalizado que nos alienta y nos favorece. Los medios hegemónicos se han vuelto bastante malos en términos de periodismo serio, en términos de periodismo crítico, y lo único que han descubierto es que el entretenimiento vende, que el entretenimiento tiene vasos comunicantes y un tubo directo al mercado, y por lo tanto lo único que tengo que yo poner son cosas que ratifiquen marcas en los escaparates de los supermercados o que bien induzcan a la audiencia a ir a comprar tal producto porque con eso usted se va a sentir o se va a ver mejor. Ahí tenemos una oportunidad para aprovechar. En Paraguay le llamamos el viroreí en guaraní o el lata paraná, que quiere decir hablar para nada. Acá sería bobería, paja, me dijo acá al lado, hablar paja, ¿no? Es decir, está muy instalado en todos los medios, ¿no? Entonces, esto nos abre una oportunidad y, por supuesto, disputar audiencias y generar una sensación diferente que el otro medio no le da. La fórmula es sencilla y lo he conversado esto en estos 2 días con los compañeros que compartíamos un taller sobre sostenibilidad de medios. Y tenemos incluso la frasecita que suena bonita, pero que es dificilísima de lograr. Tener una programación que haga qué. Tener una programación que genere qué. Tener una programación que produzca un espectáculo para pensar. Lograr que un espectáculo nos haga pensar no es cosa de todos los días, ni es fácil, pero es ahí donde vamos a tener a ese oyente que luego de apagar la radio va a decir, pero había sido que este hombre que dijo esas cosas, algunas cosas sabía, ¿no? Había sido que
no eran las cosas como yo pensaba. O por lo menos crear la duda de decir, bueno, pero todo eso que se venía diciendo en el otro medio no era tan así. Hay otra ventaja y otra oportunidad para los medios comunitarios, que los medios comunitarios muchas, pero muchas y demasiadas veces hemos caído en este lugar común, la improvisación. Que los medios que están en función de la rentabilidad pura y dura lleguen 10 minutos antes y el locutor improvise y el productor, más que productor, es un llamador de línea telefónica. A medida que el programa va avanzando, lamentablemente ese estándar se ha tomado en muchos medios comunitarios, en algunos casos por necesidad, por falta de tiempo para pagar al productor, por falta de recursos para hacer una cobertura fuera de estudios, pero lo cierto es que esa improvisación forma parte del pan de cada día y es algo con lo que hay que luchar duramente, sobre todo en la oportunidad que hay hoy en Ecuador de comenzar medios. Esto, una vez que se inocula, es difícil sacarlo. Hay otro peligro en este tema que lo he escuchado muchas veces, en muchas reuniones. Bueno, nosotros hacemos una comunicación así, de este tipo, porque total el pueblo habla así. ¿Quién dijo que el pueblo no merece lo mejor, no merece calidad y merece una cosa plañidera y mal hecha? Esto no solamente hace perder audiencia, hace perder credibilidad, sino que también va poco a poco deteriorando a los propios periodistas que hacen el programa, porque cuando ellos escuchan sus propias grabaciones no les genera ningún entusiasmo, ninguna alegría, y es triste la compasión propia. La compasión ajena enaltece, pero cuando uno se compadece de sí mismo, ahí empieza a entrar en contradicciones, ¿no? Otro de los puntos que nos ponían en la invitación, no ser sostenible disponiendo de reducidos ingresos propios. Bueno, acá hay un hecho que debe ser incorporado desde el primer día. La palabrita es breve y antigua, es la gestión, y es la gestión como hecho diario. Y cuando hablo de gestión no estoy hablando de hacer radio, estoy hablando de todo lo que hay que hacer previamente, paralelamente, posteriormente, para poder seguir haciendo radio. Y alguien tiene que encargarse de eso. Y alguien tiene que saber hacerlo. No solamente escribir un proyectito y esperar a ver si del otro lado se aprueba o no se aprueba, hecho que se ha tornado cada vez más difícil en los últimos tiempos, porque estamos frente a convocatorias abiertas de la cooperación, donde se presentan 350, 400 proyectos, de los cuales se van a aprobar 15, y 15 en los países más pobres del mundo, y ahí en primer lugar están Haití, países africanos y otras realidades asiáticas donde América Latina no entra. Entonces, confiar solamente en aquella gestión de proyectos ya no es solución para la sostenibilidad de nuestros medios. Es necesario empezar a gestionar con otros actores sociales, políticos, diferentes a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años.
Y ahí nos aparece un nuevo actor que generalmente está por fuera de los medios comunitarios. Es más, ha habido medios comunitarios que jactanciosamente decían: nosotros no hacemos publicidad, nosotros no estamos contaminados con esta cuestión de la publicidad, eso dejamos para los medios privados porque nosotros transmitimos un mensaje limpio, puro, cristalino, y que prácticamente del otro lado del receptor salía el hombre nuevo, la mujer nueva, pero la realidad nos ha demostrado, después de estos últimos 20 años, que no es para nada así, que hay que meterse al mercado. Y el tema no es no meterse, el tema es meterse, embarrarse y salir limpio. Este conocimiento del mercado nos hace a que primero sepamos cuál es el porcentaje de publicidad que hay dentro de ese mercado, sea en la capital, sea en una población pequeña, sea en una capital de provincia o sea en el mercado local. Porque ahí vamos a tener tres datos. ¿Qué porcentaje van para los medios televisivos, que generalmente llevan la mayor parte? ¿Qué porcentaje van para los medios escritos, que vienen en segundo lugar? Y luego, ¿cuál es el pedacito que queda para los medios radiofónicos en general? Y dentro de los medios radiofónicos en general, nosotros podemos tener una porcioncita muy pequeña que tenemos que rajuñar y que conseguir. De modo que estamos hablando, en la mayoría de los casos, de porcentajes que no llegan al 10%. En Paraguay, lo que queda para el conjunto de radios en general de la torta publicitaria es el 6%. Y de ahí tienen que comer los grandes y los pequeños. Por supuesto, los pequeños nos vemos en dificultades, porque este mercado lo que menos tiene es de ingenuo. Tiene, a su vez, empresas publicitarias que están atadas con los grandes medios. Y cuando uno, después de mucho batallar y de muchos años y de consolidar la presencia de la emisora, logra negociar con una agencia de publicidad, me dice: pero usted va a firmar el pacto de confidencialidad. ¿Y en qué consiste este pacto? Y me pasa 2 hojitas, la síntesis de las 2 hojitas. ¿Sabe qué? Un 20% queda acá y no figura en ningún lado. Esas son las reglas del juego. Lo toma o lo deja. Y ahí uno no tiene otra, si quiere entrar al mercado, que jugar con esas reglas, porque sabe que tiene una planilla de 27 personas que trabajan todos los días y que cobran a fin de mes. Y entonces uno sacrifica ese 20% de ganancia en ese pacto de confidencialidad que finalmente no queda copia, ni tributa, ni va a ningún lado, en términos impositivos, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para incrementar los recursos propios pequeños? ¿Qué hemos hecho para cada día generar recursos genuinos? Y bueno, lo primero que se nos ocurrió: Paraguay es un país que produce mucho mango en forma silvestre. El mango está botado en las calles y a partir de eso se nos ocurrió que mango
producciones y eventos podría ser una unidad de negocios que generara eventos. Hoy he visto, o estos días he visto, que CIESPAL contrató a una persona para que organizara parte de este evento. Bueno, nosotros hacemos ese mismo trabajo para otras organizaciones de Naciones Unidas, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de ministerios, es decir, prestamos todo el servicio que haga falta. Por supuesto, no tenemos ni todos los salones, ni tenemos un chef y cocineros trabajando, todo eso se terceriza, pero lo que vimos en estos últimos 3 años es que el único secreto estaba en bajar la tasa de ganancia, porque estas son licitaciones públicas y abiertas a las cuales vamos, bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica, es decir que uno presenta el pliego, empieza la puja en la pantalla y en un momento dado baja el martillo y se adjudica. El cálculo fue muy simple. No yendo más allá del 25%, llevamos ganadas más de 40 licitaciones y ejecutadas. Pero esto tiene un riesgo que no conocíamos. Ocurrió el 22 de junio del año pasado el golpe exprés que le dieron al gobierno constitucional de Fernando Lugo, y en ese momento teníamos comprometido alrededor de 15 ejecuciones de licitaciones que habíamos ganado. Se hizo el traspaso, quedó al frente del gobierno Federico el Breve. Federico Franco le hemos llamado en la radio, en una postura editorial, Federico el Breve, y si no, la otra denominación que le dimos después de una reunión sobre cómo íbamos a llamar a este intruso, el estadista. Y para contarles las características del estadista, en estos días está anunciando la inauguración de un museo para mostrar la ropa que usó en los últimos 14 meses de gobierno. Esto da la estatura del estadista. Y usted no se asombre, García Márquez ni lo pensó, pero Federico Franco sí lo hizo, ¿no? ¿Dónde surgieron los problemas? En estos 14 meses prácticamente sabáticos, los desembolsos de Hacienda se comenzaron a hacer no lentos, eternos, y los cumplimientos de los servicios que había que prestar, que firmamos por caución, se sucedían unos tras otros, y el alquiler del hotel había que pagarlo, y el transporte había que pagarlo, y no tenemos una espalda tan ancha como para aguantar todo eso. Y estamos hablando de un momento donde llegó a haber $180.000 jugándose, que no eran nuestros. El 22% eran nuestros. Los otros restantes eran para la ejecución de las actividades, que nosotros tampoco los teníamos, y tampoco Hacienda hacía la transferencia. Pasamos un año pésimo, pero aprendimos un nuevo juego que es la calecita de cheques. Tuvimos que ir a negociar con cada hotel, con cada agencia de transporte, con cada una de las unidades que tenían que prestar servicio, la situación en que nos encontrábamos y hacer pagos diferidos. 30, 60, 90 días y así. Y hoy nos queda solamente el 20% restante a cobrar.
y así pudimos, pero también tuvimos meses donde el personal tuvo que aguantarse y no cobrar hasta que hubiera el depósito de Hacienda de ese dinero que no era nuestro, pero al cual nos habíamos comprometido a ejecutar una actividad. Ya. El otro punto que nos plantea no ser pluralista convirtiéndose en vocero de gobierno de un partido de la Iglesia. Bueno, acá hay una tensión que va a ocurrir siempre con los compañeros y compañeras que estábamos en el taller en estos días. Yo les comentaba, no he conocido, ni he escuchado, ni he leído de algún gobierno que haya asumido en algún lugar de la tierra y se haya presentado: he aquí, nosotros somos los peores. Nosotros vamos a hundir el país y nosotros vamos a hacer que esto sea una calamidad. Nadie hace eso. Y por otro lado, constitucionalmente, existe la obligación, en este país como en otros, de publicitar los actos de gobierno. Y las políticas públicas, bien o mal ejecutadas, pero políticas públicas en su difusión, pueden ser de distinto color político. Lo importante es que éstas se difundan, se publiciten. Y si nuestros medios pueden ser aquellos que difundan esto, pero alguien me dijo, pero me van a acusar de que soy parte de tal partido político. Bueno, acá uno tiene que trabajar y ver bien si está consolidada la identidad de su emisora. Si su emisora va hoy por aquí, mañana para allá, difícilmente van a creer que usted lo están comprando por el mejor postor. Pero si uno tiene una identidad, tiene las 24 horas del día en cuñas, en mensajes, para ratificar esa identidad. Cuando después de muchos años hemos preguntado en Radio Viva, ¿y cómo nos ve la gente? Esa es la radio que se ocupa de lo social, nos dijeron una vez. A nosotros nos pareció muy bien. Y hemos hecho todos los esfuerzos posibles a partir de esa información de consolidarnos como la radio que se ocupa de lo social, la radio que le preocupa a lo social, la radio que toca los temas que le interesan a la sociedad. Y esto, más allá de que nos haya en algún momento del gobierno de Fernando Lugo emparentado y alguna gente haya dicho que Radio Viva era una radio adscripta al gobierno de Fernando Lugo, esto lo resolvimos con un eslogan que decía: transmitiendo día a día el sentido y contenido del cambio. Y eso se pasaba cada hora. Y cuando había cosas bien hechas, felicitábamos, y cuando había cosas mal hechas, palo. Y con eso manteníamos la independencia, con eso manteníamos la pluralidad y éramos sumamente transparentes en lo que pensábamos y lo que creíamos. Finalmente, la invitación dice, y la pregunta de quien quiere ser millonario: ¿cómo convertir estos riesgos en oportunidades? Hay una cuestión que no puede soslayarse. Es decir, cuando hablábamos de la gestión como el hecho cotidiano, esto es tan importante como salir al aire. Es más, es lo que permite salir al aire. Y acá hay temas que sensibilizan a audiencias y hay otros temas que son más duros de tocar. Pero entre los temas que sensibilizan a audiencia, por ejemplo, ¿qué sector político está en contra de los derechos de la niñez?
Logramos en la campaña electoral última, las elecciones fueron en abril y el traspaso fue en agosto, generar una plataforma entre 13 organizaciones que firmaron todos los candidatos a presidentes. Fue la única plataforma de la sociedad civil para defender los derechos de la niñez, pero no en los 20 puntos que acordamos en una declaración de buenas intenciones. No, el primer punto comienza por aumentar la inversión del presupuesto y llevarlo de 4.1 a 7.2. Este es el primer punto. Paraguay, después de Haití, tiene uno de los índices de mortalidad infantil más altos. De modo que ese punto también estaba ahí. Y el día 16 de agosto, Cartes asumió el 15. El 16 de agosto, en el Congreso, estábamos pidiendo que ratificara este compromiso, acompañado de UNICEF, de Plan International y de otras organizaciones que ayudaron al desarrollo de esta campaña y, por supuesto, a costear también los fondos de esta campaña. Es decir, ahí tenemos como un objetivo en el que nadie puede estar de acuerdo, puede ser el soporte, el sostén de un servicio que puede prestar el medio comunitario. Y el otro tema que está muy en discusión y que apareció en estos días en el taller sobre sostenibilidad de medios, las campañas políticas sobre políticas públicas, para ser muy genérico. ¿Son de este partido, son de este partido o son políticas de Estado? Y acá a esto no hay que tenerle miedo y hay que tratar de encaminarlas y enrumbarlas a que no se mezclen, lo cual también es difícil de separar, los actos de gobierno con las políticas de Estado, de políticas públicas. Nosotros hemos apelado a una fórmula. Los partidos políticos en Radio Viva no tienen posibilidad de tener ningún espacio comprado, pagado, alquilado. No hay precio. No hay ningún partido político que pueda lograr ni 10 minutos. Publicidad electoral, sí, para todos. Y al mismo precio, desde el más grande hasta el más pequeño. Y no hacemos discriminación si el partido es de derecha, es de ultraderecha o es de ultraizquierda. Entonces ahí ya hemos marcado en estos 18 años una relación con los partidos políticos, donde no se nos compra y cuando se nos viene a ofrecer la realización de una campaña, saben que ya no es más la Radio Trinidad de los comienzos, donde esto se hacía en forma gratuita porque el fin era loable. Ya le queda claro a todos los partidos políticos y a otras organizaciones de la sociedad civil que Radio Viva solamente continuará viva si sigue siendo responsable en su sostenibilidad y cobrando por sus servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus claros puntos que nos fuiste compartiendo sobre los riesgos, pero también esas oportunidades que se abren en las redes comunitarias. De acuerdo a la dinámica entonces del panel, en base a esta exposición que ha hecho Arturo Bregaglio, pasaríamos a los otros compañeros panelistas que están acá para que hagan comentarios sobre el mismo. Son 15 minutos que tenemos, sí, vamos a tratar de cumplir esos tiempos y vamos a empezar con Roberto, disculpa si no pronuncio bien, Wolgemut Jarrín, ¿sí?
¿Estuvo bien? Bueno. Quiteño, abogado y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Bremen, Alemania. Tiene una especialización en Derechos Humanos. Impulsó desde la SECOM varios proyectos en articulación con la entonces CONAJUPARE, ahora CONAGOPARE, para fomentar el crecimiento de medios locales a través de la red de contacto ciudadano, de la cual fue líder y mentalizador. Entre los logros importantes de estos proyectos están la capacitación de reporteros ciudadanos en las localidades con apoyo de CORAPE, la realización de talleres para el fortalecimiento de medios comunitarios. Roberto tiene una vasta experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y ha contribuido con el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra. También ha trabajado en proyectos de política y comunicación con movimientos sociales y comunitarios en Sudáfrica y Canadá. Actualmente Roberto es representante por parte de los gobiernos autónomos descentralizados ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Entonces Roberto, bienvenido y tienes 15 minutos para hacer comentarios. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a ponerlo acá. Eso, ahí sí. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en CIESPAL, compartiendo con un panel tan distinguido. Arturo, tu ponencia ha sido tremendamente interesante. Yo creo que es tremendamente importante, sobre todo para, te digo desde la parte del Consejo, conocer todo este tipo de riesgos y desafíos que han tenido los medios comunitarios en otras experiencias, en otros países. Nosotros realmente estamos aquí para aprender, no vamos a pretender ser expertos realmente de estos procesos comunitarios. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con varios procesos, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil. Le comentaba a José Ignacio, hemos trabajado con CORAPE antes, mis funciones desde la Secretaría de Comunicación, hemos tenido gratas experiencias, temas de capacitación, etcétera. Pero ahora yo creo que es un momento interesante en la historia del Ecuador en el que nosotros tenemos un marco jurídico, el cual establece ciertas, que primero que todo, como decía César, define a los medios comunitarios, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de la ley, hay un reconocimiento del Estado, de los medios comunitarios, cosa que antes de eso no existía. La ley de comunicación, de hecho, rompe con los aspectos discriminatorios de legislaciones anteriores, donde la figura del medio comunitario se lo llamaba era el medio comunal, que se limitaba a poblaciones de origen indígena o étnico minoritario y tenían limitaciones como potencia, cobertura bastante baja y regidas por normas restrictivas que impedían no solo su crecimiento sino su mínima operatividad. No había pauta, no había ingresos, no había derechos frente a obligaciones normadas a medida para el funcionamiento pleno de los medios privados. Por otra parte, la asignación de frecuencias no estaba normada y se hacía en base a intereses de los grandes grupos económicos sin dejar espacio a los medios de las comunidades. O sea, básicamente ese era el Ecuador de antes. Ya bueno, en el 2000 un poco los medios comunitarios ganan un poco más de espacio, se los iguala a los privados, pero tampoco eran reconocidos como medios comunitarios. ¿Cómo podría proceder? Creo que está acá. Para hacer un poco los comentarios, yo quería referirme directamente a la ley, sin antes hacer un comentario que lamentablemente la historia en el Ecuador ha evidenciado que los medios de comunicación han sido muchas veces utilizadas como instrumento para legitimar el poder de ciertos sectores. No necesariamente los medios de comunicación han sido un instrumento de desarrollo. Yo creo que ahí está uno de los aspectos fundamentales y sobre todo de los retos que tenemos ahora, sobre todo los medios comunitarios. El espectro radioeléctrico se copaba realmente básicamente para pagar favores políticos.
antes, ese era el Ecuador en el que vivíamos. Se entregaban, estaban en pocas manos, se respetaba la Constitución, se vulneraban derechos, se silenciaban a las comunidades y todo esto con total impunidad. Yo un poco he llamado esto la democratización de la comunicación y el reto de las comunidades. Yo creo que el principal reto, bueno, eso vamos a ver un poco más tarde, es justamente cómo llegamos a verdaderamente tener esa democratización de la comunicación y la información. La definición, según la ley, quisiera empezar por allí, es el reconocimiento del Estado hacia los medios comunitarios. Dice, los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. Eso es del artículo 85 de la Ley de Comunicación. Un poco a lo que iba, un poco haciendo los comentarios sobre mucho de lo que Arturo había comentado, y es el gran reto de los medios comunitarios de su sostenibilidad, realmente, su sostenibilidad técnica, su sostenibilidad financiera. Yo creo que aquí la ley le da al Estado responsabilidad en el establecer acciones afirmativas. El Estado dice, implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, como un mecanismo para promover la pluralidad, la diversidad, la interculturalidad y plurinacionalidad, tales como el crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos, exenciones de impuestos para la importación de equipos, para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias y el acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. El Consejo de Regulación en este sentido tiene un gran reto de poder articular con todos los diferentes entidades del Estado para que esto pueda ser una realidad y realmente que los medios comunitarios tengan ese espacio de conformación y desarrollo. Me sorprendía un poco hace algunas semanas cuando escuchaba a algún entrevistador de una radio aquí muy conocida en Quito que decía, ¿cómo, o sea, a quién se le ocurre, dicen, que una señora de un mercado, de una asociación de mercaderes pueda acceder a un medio comunitario? Pues con la ley mismo le digo, con el apoyo del Estado. O sea, el Estado realmente está en una deuda tremenda con este proceso comunitario dentro de lo que es la comunicación. Yo creo que es hora yo creo que debe también poner su granito de arena para que sea el primer paso para que pueda generarse esto. Porque no es fácil, como tú lo has dicho, hay muchos retos dentro de este proceso. Otro reto interesante es el tema del financiamiento, que también se lo comentaba, con el tema publicitario, etcétera. Dice, los fondos para el financiamiento de los medios comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, la venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. Dice, las utilidades, esto ya es un poco natural de los medios sin fines de lucro, las utilidades se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio y posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que representan. Entonces, a diferencia de una legislación anterior, esto ya le da un amplio campo de acción para una sostenibilidad financiera. También un tema que lo he llamado la contratación preferente, dice la ley, a través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Esto es tremendamente importante, todo porque el Estado tiene la obligatoriedad de invertir en los medios comunitarios, que eso va a ayudar también para su sustentación. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. Esto puede ser también la difusión de política pública, que era un poco lo que estaba también comentando Arturo. La inversión en publicidad, hay dos temas que no son necesarios, que habla la ley, que no son necesariamente diseñados para el tema de medios comunitarios, pero habla más de los medios locales, en los cuales
se podría entender que podrían entrar los medios comunitarios, sin eso decir que un medio comunitario puede llegar a ser un medio nacional. Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad y la propaganda estatal. Hay una garantía que le da la ley. Y una inversión privada que al menos el 10% del presupuesto anual destinado de los anunciantes privados para la publicidad que se oferten a nivel nacional se invertirá en medios de comunicación de cobertura local o regional. Y se garantiza, nuevamente aquí garantizamos que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales participen de la publicidad. Y llegamos al tema que realmente creo que es uno de los temas más críticos de la ley, es el tema de la distribución equitativa de las frecuencias, en el cual nosotros ahora contamos con un 34% para la operación de medios comunitarios, siendo el 33% para los medios públicos y el otro 33% para los privados. La ley expresamente dice en el artículo 106 que la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa. Hay ciertas reglas en el artículo 106. Permítame un ratito. De cómo esta distribución se va a alcanzar de forma progresiva, pero los primeros a ser llamados para ocupar esas frecuencias son los medios comunitarios. Voy a leer cómo se va a hacer esa distribución. Dice la primera, la ley claramente dice la asignación de las frecuencias que están todavía disponibles, la reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente y su posterior redistribución, la reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas y su posterior redistribución, la distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto a la ley y la distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirán la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Eso en lo que respecta al tema de la distribución equitativa de frecuencias. Y uno de los temas también que estábamos hablando es un medio comunitario tiene que ser un medio de calidad. Es un proyecto comunicacional, el Consejo de Regulación y Desarrollo va a ser los que revisen esos planes comunicacionales según la ley. También eso ya frente a la Autoridad de Telecomunicaciones, un buen plan técnico sustentable y un buen plan financiero. Creo que esos son los elementos que los medios comunitarios deben tener en cuenta para poder existir y ser competitivos. O sea, también estamos hablando de calidad cuando estamos hablando de los medios comunitarios. Eso un poco dentro de lo que de mis comentarios. Quisiera agradecer. Sí. Muchas gracias, Roberto, por además permitirnos ver cómo los artículos de la ley están poniendo muchos elementos para que los medios de comunicación comunitarios puedan tener más oportunidades a desarrollarse. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, que es nuestro amigo José Ignacio López Vigil. Él es nacido en Cuba y vivido en varios países de América Latina. Es un radialista apasionado que hace y enseña a hacer radio con tanto profesionalismo como buen humor. Autor de series siempre polémicas como Un tal Jesús, 500 engaños y su reciente producción Otro Dios es posible. Entre sus publicaciones destaca el Manual Urgente para Radialistas Apasionados y Ciudadana Radio, sobre el nuevo periodismo de intermediación. Fundó y dirigió la Oficina Regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y actualmente coordina el Centro de Producción Radialistas Apasionadas y Apasionados, centro de producción con sede en Quito, Ecuador. Participó como titular internacional en la auditoría de frecuencias de radio y televisión establecida en la Constitución ecuatoriana. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presencia, y igual tenemos 15 minutos para tus comentarios y explicaciones. Gracias. Buenas noches. Esto es como el huevo y la gallina. Esto es el cuento de quién comenzó primero, el huevo y la gallina. Porque usted, para tener programas de calidad,
necesita platita. Pero la platita le viene si tiene programas de calidad. Entonces, ¿cómo hace? La ponencia de Arturo, que me parece magnífica, pone sobre el tapete el problema de cómo un medio de comunicación puede competir desde la calidad. Cómo un medio comunitario no es el medio muchas veces que fue marginado y despreciado, sino que tiene piernas largas y camina por su propia energía y produce y tiene ingresos propios. Si un medio de comunicación comunitario, me encantan las estrategias que ha explicado Arturo, no genera ingresos propios, no solo que tiene los días contados, sino que al final acabará vendido. Recuerden aquel refrán de las abuelas que decía, el hambre es mala consejera. Cuando un medio de comunicación pasa hambre, se vende, igual que todo hombre tiene un precio, todo medio tiene un precio también, ¿verdad? ¿Se vende a quién? Al que le dé la platita. Y no queremos medios de comunicación limosneros. ¿Limosneros de quién? De nadie. Limosneros, no queremos medios de comunicación limosneros, ni de agencias de cooperación, ni de iglesias, ni de gobiernos tampoco. Un medio de comunicación tiene que tener capacidad para generar su presupuesto, incluso tener excedentes para poder mejorar equipos, mejorar salarios, mejorar el proyecto. Pero ¿cómo lograr esto? Ahí está el asunto. Creo que Arturo nos ha dado pistas buenazas. La primera pista, el tema de publicidad. Déjame decirte que los numeritos en Paraguay son igualitos que en Ecuador. En Ecuador 6-7% le queda a la radio en general de la torta publicitaria. Pero de ese poquito que le queda, la mitad se va en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y si usted tiene su radio en la Loma del Burro, migajas le caerán. Que hay que pelear por esas migajas, por supuesto. Que hay que tener mente abierta para hacer publicidad. Y tampoco se equivocan tus números, ¿sabes? Aquí la coima es del 20%, a veces más. Pero aquí cuando tú vas a hacer, a producir, a pautar en este mundo de la comunicación, eso es poniendo el 20% corrupto, no el que lo da, sino el que lo recibe. ¿Por qué el que lo da, como tú explicabas, no le queda de otra si quiere ingresar al mundo del mercado? La mismita corrupción ahí. Pero hay que meterse en el mundo publicitario. Segunda línea que da más ingresos que la publicidad. Estoy pensando en los medios comunitarios. La venta de servicios. Lo que dice el artículo 87 de la ley. Vender servicios, ¿qué quiere decir? Que usted va al municipio y le dice, papi, vamos a hacer una campaña de spots, una campaña contra la violencia intrafamiliar, una campaña de salud, lo que sea. Nosotros te grabamos los spots y como te lo vamos a pasar 10 veces al día poniendo. Y es correcto eso. Venta de servicios a instancias públicas, venta de servicios a organismos internacionales, algunos mencionó Arturo, y entonces uno dice, vamos a hacer una campaña buenaza sobre el tema de los condones. Y como ustedes no son iglesia, vamos a darle a los condones. Bueno, venta de servicios. Venta de servicios es mejor que pagar sueldos. Estábamos conversando antes. Recuérdame tu apellido. No, de Volgemuth. Es que dijo, tu apellido requiere una alfabetización. Lo que decía Volgemuth, estábamos conversando. Porque, ¿qué pasa? Si el gobierno paga sueldos en los medios comunitarios, en los medios de las nacionalidades, mejor dicho, en cualquier medio, eso genera extrañas dependencias que quitan la independencia. Eso genera
En Dominicana decía, hermano, el que paga la fiesta pone la música, ¿verdad? Así decía en Dominicana. Entonces el que paga los sueldos al final acaba poniendo el editorial. Es mejor venta de servicios. Lo dice la ley, es un camino mucho más saludable y donde se puede exigir calidad a los productores y productoras que están comprometidos a hacer esos determinados productos comunicacionales. Y un tercer camino que, aunque Arturo no lo dijo con esas palabras, porque él habló de mangos, pero por ahí va la cosa. Una radio comunitaria es mucho más que una radio. Una radio comunitaria es un centro cultural. Un centro cultural en el que hay una emisora, pero donde ocurren otros eventos, ¿verdad? Donde ocurren otras cosas. Desde venta... En Riobamba, la primera radio comunitaria de Ecuador la fundó Monseñor Proaño. ERPE en Riobamba, ¿de qué vive? De la quinoa. Han sido tan astutos estos compas que dicen, mira, la publicidad aquí ni gotea, ni llueve, ni escampa. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Sembrar. Vamos a sembrar quinoa, a comercializar quinoa, y de quinoa vive ERPE. Después le dio por sembrar truchas, no sé qué más estarán haciendo, pero ellos se han dado cuenta de que la cosa es ampliar los emprendimientos económicos. Conozco en Argentina emisoras que tienen una cafetería al lado y sacan más dinerito por la cafetería que por la publicidad de la emisora y a veces hasta por la venta de servicios. Me encontré con una emisora ahora en Perú, fíjate qué astucia. Dice el director, aquí nadie pauta donde nosotros, ni los comercios, ni la Coca-Cola, ni el gobierno, aquí nadie pauta. Pero curiosamente en esta comunidad todo el mundo cumple años. Todos los días hay 2, 3, 4, 16, todo el mundo cumple años. Resulta que nosotros tenemos la mejor música, los mejores equipos de sonido y los locutores y locutoras más queridos. Cumpleañero, nosotros estamos a la orden suya para animar su cumpleaños. Ahí le mandamos locutores, equipos y música. Y después vamos miti con los locutores y la mitad para la emisora. Con el cuento de los cumpleaños, hermano, están sacando más que con la publicidad. Otros tienen una sala de baile al lado, otros tienen una escuela de locución. Después nadie encontrará trabajo como locutor, pero la escuela de locución, ¿verdad? Hay que imaginar la radio más grande que la radio, como un centro cultural, donde ocurren muchas cosas divertidas, donde ocurren mucho... Invente bailes, como a todos nos encanta bailar, invente bailes. En el baile vende sanguchito, vende cerveza y va sacando. Todo lo que sea, fíjate lo que dice la ley, y cualquier ingreso que sea lícito. No se meta en drogas, no se meta en trata, no se meta en sinvergüenzada. Piense iniciativas económicas que le van a sostener la radio. Con esos emprendimientos económicos, con venta de servicios al sector público y al sector privado y al sector internacional, y con la publicidad, lo que nos gotee de la publicidad, creo que podemos hacer, como decía Arturo, ¿cómo era la frase? Qué bonita. Espectáculos que hagan pensar, espectáculos que ejerciten el músculo que menos ejercitamos, que es el del pensamiento propio, espectáculos que nos ayuden a pensar, mejor dicho, radios lindas, radios seductoras, radios creativas, atractivas, radios comunitarias de 5 estrellas que viven y viven muy bien con ingresos propios. Muchas gracias.